Primera de Pedro 2:4, hoy vamos a tocar esto, 2:4 y 5 vamos a tocar. Dice acá en el 2:4 primeramente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos, cuando dice piedra viva, dice desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y cuando dice escogida y preciosa, es que escogida primeramente quiere decir de la manera que Dios escogió. Este es el plan de Dios, la salvación mediante el perdón de pecados, pero todo esto se lo debemos a la entrega de Jesucristo, que se entregó en la cruz del Calvario, ¿no? Como lo dice la palabra, para que tengamos salvación nosotros. Y ese es el plan de Dios desde el principio. Y como dice acá, escogida, dice, y preciosa. Y cuando habla de preciosa, perdone, tengo un poco de alergia. Cuando dice preciosa, es que está diciendo que es una piedra de alto valor. Preciosa, ustedes si hacen un juego de palabras que viene de precio también, entonces algo de alto valor. Esto lo vamos a explicar mejor mañana. Pero bueno, así es la piedra que escogió el Señor, como dice, escogida y preciosa. Entonces, la piedra angular, como es en los siguientes versículos lo dice, la escogió Dios para que tengamos salvación. Entonces, sin la piedra angular, recordemos que no puede haber edificación de una casa. Y así también nuestra casa espiritual, o sea, nuestra alma, no podemos edificar si no tenemos el fundamento sobre el sacrificio de Cristo. Entonces, todo sobre su fundamento. Entonces, en ese sacrificio de Cristo, ¿nosotros qué pasa? Al edificar, ¿cómo lo hacemos? Nosotros confesamos nuestro pecado y empezamos a edificar espiritualmente ese gozo, esa paz, esa alegría, esa fe, esa confianza, toda la naturaleza de Cristo sobre la piedra angular, porque Él es la piedra angular, como dice. Entonces nos vamos cimentando sobre su palabra que habla del sacrificio, perdón, o sea, arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces vamos creciendo así espiritualmente, como dice la palabra. Y nos vamos a apoyar en Santiago 4:8. Santiago 4:8, hablando del acercamiento, porque dice, acérquense a Él, piedra viva, dice, piedra viva. Entonces, dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice después, pecadores, limpiad las manos. Entonces, este es el modo de acercarnos a Dios. Pecadores, limpiar las manos, como dice en esta segunda parte. Entonces, nos acercamos a través del reconocimiento de nuestro pecado, ¿no? Las cosas que sentimos que están fuera de la palabra, que están mal para Dios, que te dicen que es un error, que tenés que cumplir de tal manera la palabra, que tenés que sentir gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, mansedumbre, unión fraternal, bueno, toda la naturaleza de Dios, más muchas veces lo que sentimos es todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario, eso que sentimos, que va en contra de la palabra del Señor, nosotros tenemos que confesarlo, tenemos que pedirle. Entonces, ahí nos vamos acercando a Dios, como dice que el Señor dice que mira de lejos, ¿a quién? Al altivo. El altivo es figura de pecador porque no reconoce, o sea, cree que es perfecto. Entonces, al no reconocer el pecado, no se puede acercar a Dios. Entonces, esto es lo que debemos hacer, reconocer nuestro pecado de altivez, de soberbia, de maneras propias, de capricho. Hay muchas cosas en las que hay en nosotros, y entonces, al reconocer que somos imperfectos, que tenemos una naturaleza de pecado, entonces ahí se empieza a acercar el Señor para limpiarnos del pecado, para purificarnos, pero es necesario el reconocimiento. Dice acá la palabra, acá, acercaos y Él se acercará a vosotros, dice. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, esto del arrepentimiento, lo que estamos hablando, que uno no puede reconocer, en su interior, si
digamos, si no reconoce el pecado, entonces no puede reconocer, porque acá está hablando, perdón, un poquito de confusión. Acá cuando dice pecadores, limpiar las manos. Entonces, nosotros, entendiendo el lenguaje de la ley, vemos que lo de doble ánimo, como dice, purificad vuestro corazón. Entonces, primeramente lo interior para que se vea en lo exterior. Porque acá habla del lenguaje exterior, el de la ley. Pero si no hay una limpieza interior, como dice la palabra, este pueblo solamente de labios me alaba. Entonces lo podemos expresar verbalmente. Sí, Dios tiene poder, sí, Dios te quiere perdonar, sí, así es la palabra. Pero interiormente, ¿qué quiere el Señor? Entonces por eso dice, purificad vuestros corazones. Porque ellos purificaban el ¿qué? Purificaban lo exterior, purificaban el cuerpo, se lavaban las manos, pero lo interior es lo que quiere. Por eso dice, purificad vuestros corazones. Y le está hablando todo el lenguaje de la ley, porque lavaban las manos sí, pero su interior estaba sucio. Entonces nuestros pensamientos es lo que tenemos que reconocer, los pecados que tenemos, las manifestaciones, para que el Señor haga la obra. Entonces esto me lleva a Hebreos 7:19, el acercamiento, que es mediante el sacrificio. Acá dice en el 7:19, pero la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, dice, mediante el cual nos acercamos a Dios. Mediante el cual nos acercamos a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio. Y dice así la palabra. Por tanto, en el 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, la mejor esperanza, el mejor pacto. Estaba el pacto de la ley, pero que nadie perfeccionó, como dice acá la palabra. Nadie dice perfecto, y se introduce otra esperanza mediante el sacrificio. Y esto es lo que nos limpia de pecado, lo que nos lleva a la liberación, a la salvación, lo que nos cambia de personalidad, o sea, de una personalidad mala a una personalidad buena, creado, como dice la palabra, según Dios, con la forma de Dios, como Dios quiere, según Dios, o sea, viene de parte de Dios. Y como dice acá la palabra, Hebreos 9:16, para apoyarnos mejor todavía, porque hablando, ¿qué nos acerca de Dios? Muchas veces nos preguntamos, la fe en Jesucristo, dice uno. Otro dice, el pacto de la cruz. Y el pacto de la cruz, podemos decir, es lo mejor que podemos decir nosotros. ¿Por qué? Porque ahí yo muestro mi fe a la palabra. Porque la palabra me dice que soy imperfecto, que soy pecador, que necesito el perdón, y para esto necesito un Salvador. Y la palabra me dice que yo no lo puedo hacer, y que yo no puedo ofrecer sacrificios míos cuando hay imperfección. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El corazón contrito y humillado. Entonces confiesa el pecado, se acerca a Dios. Entonces está mostrando que por el sacrificio tenemos el perdón de pecado. Entonces vamos a tocarlo en Hebreos 9:16. Vemos cómo dice acá. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, el que va a dejar la herencia. Es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces hay un testamento y hay un nuevo testamento, como decimos en la palabra. Y en el testamento, ¿qué te deja? Te deja la herencia, la bendición, ¿no? Ahora vamos, acá dice en el 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Entonces, ¿dónde recibimos la herencia, la salvación? Con la muerte de Jesucristo, pues no es válido, entre tanto éste vive. Entonces, por la muerte de Jesucristo obtenemos la salvación. Entonces, esa es la fe a la palabra, esa es la fe a Jesucristo, porque Jesucristo entregó su vida. Jesucristo era el Salvador, y Él dice que venía a perdonar a la humanidad, a llevarnos a la presencia del Señor. Dice, es necesario que yo me vaya, dice Él. Y como dice la palabra, iré y os prepararé morada. Él lo dice, para que, dice, y vendré después y os tomaré de mí mismo, o sea, de su pueblo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ahí le da la salvación. Y vemos que dice acá la palabra, en el 9:18, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre,
porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toma la sangre de becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, acá viene la respuesta, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. La sangre del pacto. Entonces vemos, como decía yo, acá en Hebreos 7, 19 y 20 dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ese es el pacto de la cruz que está hablando. El pacto que se hizo en su sacrificio. Volviendo al 9:20 de Hebreos dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, ¿el pacto cuál es? El pacto de Jesucristo. Entonces, acá lo mostraba por figuras, pero está hablando del pacto de Jesucristo en sí. Entonces, ese es el nuevo pacto que hace con el hombre. Entonces, el pacto viene de decir que Dios va a entregar la salvación, pero a través del sacrificio de Cristo. Entonces, nos lleva a la palabra cuando dice, ¿en qué se mostró el amor de Dios? En que entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que ahí hay salvación, hay liberación mediante el sacrificio. Y ese es el segundo pacto, el pacto de la cruz, donde tenemos la bendición. Entonces, nosotros tenemos fe en Jesucristo a través de ¿qué? A través de reconocer que Él es el Salvador. Entonces, escuchamos su palabra, vemos su sacrificio, como nos muestra. Entonces, nosotros confesamos el pecado porque necesitamos la muerte, como dice, del testador para recibir herencia. Entonces, cuando confiamos en esa palabra, como dice acá en Hebreo, la muerte del testador, porque mientras el testador vive, dice que no hay herencia. Entonces era necesario la muerte. Entonces ahí está el segundo pacto por la que recibimos la salvación. El primer pacto dice que acá en Hebreos 7, 19, la ley nada perfeccionó, nada hizo bueno, nada hizo perfecto, o sea, no dio salvación. Pero en el 22 dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el mejor pacto, una mejor esperanza. Hay una introducción, como dice en el 19, se introduce una mejor esperanza mediante el ¿qué? Mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, el acercamiento está hablando de salvación. Y dice acá la palabra, Hebreos 10:22. Hebreos 10:22, siempre confesando el pecado, esa incredulidad, todas esas manifestaciones que tenemos, vemos como dice acá Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, no con fingimiento, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, dice, con fe, eso está diciendo, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Purificado, o sea, confesando el pecado, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lenguaje de la ley, pero digo, vemos, teniendo purificado el corazón de mala conciencia. Entonces, ese acercamiento es por la limpieza, por confesar el pecado. Entonces, al confesar el pecado, Él nos liberta. Entonces, ahí es que yo muchas veces digo, ¿no? Tal vez muchas veces no nos hacemos la pregunta esa, el por qué seguimos atormentados, el por qué uno siente tormento, el por qué uno parece que no progresa espiritualmente y se siente todo el tiempo atormentado. Es verdad que el diablo lucha, pero la palabra dice leve tribulación momentánea también, lo llevo a comparación esa palabra, ¿no? Aunque doctrinalmente está hablando por otra cosa, pero las tribulaciones duran momentos, tiempos, y después uno tiene que ser libertado. No puede estar con el carácter todo el tiempo amargado, turbado, desalentado, opresionado, cargado, sino que tiene que haber liberación. Y cuando hay liberación,
es porque operó ese poder que está en la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque hubo limpieza, porque uno confesó, porque llevamos las cargas del Señor. Venía a mí todos los trabajadores y cargados. Entonces, le confesamos y el Señor nos saca ese yugo de opresión. Fui a Israel, dice en Osea, capítulo 10 creo que está, dice, como el que quita el yugo de sobre su servir. Entonces, ese peso que llevamos de esclavitud en el pecado, ese peso que nos oprime todo, que nos achaca espiritualmente, que no deja manifestar en sí el poder de Dios en nuestro interior, no dejan sentirlo, quiere decir, hermano, que no hay una confesión sincera, entonces no hay arrepentimiento. Nos acercamos, muchas veces confesamos el pecado, pero no hay arrepentimiento. O sea, queremos que nos liberte, de eso sí, queremos que nos salga todo bien, que nos abra camino, nos queremos sentir bien, pero no queremos dar el brazo a torcer. Entonces, cuando no damos el brazo a torcer, nuestra forma de actuar, de pensar, que actuamos con maldad, con enojo, con ira, entonces, lógicamente, el Señor no se puede acercar a nosotros, o no nos podemos acercar al Señor, porque esa manifestación del pecado mezquinado es la que impide, hermano, el acercamiento a Dios. Porque cuando te acercas a Dios, vos vas a sentir liberación. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la palabra. Pero ¿por qué no te sentís libre muchas veces? ¿Por qué no hay alegría en nuestra alma? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay tranquilidad? Porque esos pensamientos de maldad nos salen todo el tiempo maquinando maldades contra todo. ¿Por qué? Porque eso se puede manifestar un tiempo o un momento, pero no vivir en nuestra mente. Cuando ya vive, se instala, es porque el demonio está ganando la batalla de ese tiempo. Y uno se acostumbra a vivir así como la dromedaria ligera, dice, acostumbrada al desierto. Muchas veces nos acostumbramos a vivir una vida con Satanás, una vida turbada, de apariencia, ¿no? De apariencia seguimos, de apariencia estamos, de apariencia oramos, de apariencia cumplimos servicio, pero el corazón ¿cómo está? Entonces, ahí necesita uno sincerarse para acercarse a Dios, porque cuando Dios se acerca a nosotros, entonces hay liberación. Hay liberación de nuestra mente, de esa opresión, de esa carga, de ese desaliento, desmotivación, que siempre es lo mismo. Y parece que nunca va a cambiar, parece que no hay esperanza para uno. Entonces, ese corazón desalentado, también muchas veces, hermano, si no sondeamos bien nuestro estado, también uno se lleva a amargarse y lleva a mirar los pecados de otro. Entonces, esa misma raíz de amargura lleva a justificarse, porque vos mirás el pecado de otro y decís, pero yo vengo, yo oro, yo estoy, yo cumplo el servicio. Pero está bien, eso lo hace exteriormente, o lo hace de obligación, o lo hace porque sabés que lo tenés que cumplir. Pero si tu corazón no está al servicio de Dios, no está inclinado, entonces lo vas a hacer de esfuerzo propio y no de corazón. Cuando nuestro servicio tiene que ser de corazón, en el sentido de entregarle el servicio a Dios, porque fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está tocando interiormente. Y quiero tocar el verso 5 también, así podemos proseguir este mensaje. Eso es bueno desarrollarlo con tiempo, pero dice en el 2.5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos acá la palabra. Como piedras vivas, dice, ustedes como piedras vivas, dice, sean edificados como casa espiritual. Vemos esta primera parte, como piedras vivas. Y cuando dice como piedras vivas, ¿qué está diciendo? Que tenemos la misma naturaleza, porque Él es la piedra viva, y nosotros también somos piedra viva, porque tenemos la misma naturaleza de Cristo, en el sentido que somos hijos de Dios, somos creados según Dios o por Dios. Y dice acá la palabra, somos hijos suyos, en definitiva, somos cristianos, tenemos en pequeña medida el gozo, la paz, la alegría, pero eso necesita desarrollarse. Nuestra vida espiritual está como en los frutos de ese árbol de planta, chiquitito así. Pero después necesita llegar a una madurez, al crecimiento,
Entonces ahí va a servir ese fruto. Y así también, cuando se desarrolla, eso va a ser beneficioso para nuestra vida. Por eso tenemos que vivir, digamos, en el conocimiento, en el crecimiento y con corazón sincero, confesar el pecado para saber el estado en que estamos. Muchas veces tenemos más alto concepto de lo que somos, pero como decía mi mamá, mucho nos falta todavía crecer. Y como me decía a mí, una vez me lo dijo, siempre me pongo como ejemplo, a Javier lo veo chiquitito así, dice cuando lo veo, como un bebé todavía. Y ese era mi estado espiritual, o es todavía, estoy creciendo apenas. Necesito desarrollarme, pero también necesito avanzar. Y también necesito avanzar rápidamente, como dice la palabra. De esta manera corro, dice, no como a la aventura. Entonces uno necesita avanzar rápidamente para desarrollarse, para adquirir experiencia, para tener bendición, para llegar a la madurez. Dice así la palabra, vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. Y esto lo podemos comparar con 2 Corintios 5.1, si lo quieren anotar. Pero en 2 Corintios 5.1 dice así la palabra, que tenemos, dice, si este tabernáculo, no lo voy a leer porque me acuerdo, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una casa de Dios, dice, no hecha de manos, sino por Dios. Entonces vemos que justamente somos edificados espiritualmente, entonces como casa de Dios. Entonces la presencia de Dios misma, esa protección, la casa que está hablando en 2 Corintios, vemos que es nuestra protección. Pero nosotros también tenemos que ser edificados porque somos edificio, labranza de Dios, como dice la palabra. Y a ver, acá dice, a ver, voy a saltear algunos versículos. En 1 Corintios 3:9, acá está justamente, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vemos, edificio de Dios. Entonces Dios está construyendo, como dice acá la palabra, ¿no? Somos edificios, somos casa de Dios, porque Él habita, ¿a dónde? En nuestra mente, en nuestro pensamiento. Entonces, el mismo pensamiento de nuestra misma alma es la habitación de Dios. ¿Y por qué sentimos que Él vive en nuestra mente? Porque nos quebranta por la palabra. Entonces viene la palabra y la palabra es lo que te indica lo que está bien y lo que está mal. Entonces ahí discernís el pecado. Entonces Dios trabaja con la palabra, Dios martilla con la palabra. Entonces te estás dando cuenta que acá, cuando entró la palabra, entró su esencia, entró la fe en la palabra, empieza el Señor a trabajar y quiere construir esa casa espiritual con gozo, con paz, la alegría. Y como dice la palabra en el 10, conforme a la gracia, no, esta parte vamos a dejarla. Sí, vamos a leerla. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento, dice Pablo, pero otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Miremos si está creciendo nuestra vida espiritual o qué estamos poniendo, qué estamos edificando. Y necesita edificar nuestra alma, el Señor levantar esa protección, y esa edificación de nuestra alma significa que van creciendo los ladrillos de Dios, las paredes de Dios, nuestra protección. O sea, el gozo, la paz, la alegría es lo que protege nuestra vida, porque una vida, a ver, con la paz, con el regocijo, con la alegría, con el descanso, es un alma que va a estar bien espiritualmente. Entonces un alma que lleva bendición y que va a llevar bendición y tranquilidad para otros, paz para otros va a transmitir. En cambio, un alma turbada es un alma que lleva destrucción, ¿no? ¿Por qué digo destrucción? Porque un alma atormentada, un alma turbada, toma malas decisiones y lleva una vida tormentosa. A ver, y cuando digo una vida tormentosa, lo que estoy diciendo también es que, por ejemplo, ¿cuántas personas, por decir algo,
se toma una decisión de suicidarse. Porque lo que está en su vida es la opresión, la carga. Entonces todo eso quiere sacar el Señor, para empezar a poner su gozo, su paz, su alegría, edificarnos así espiritualmente. Entonces ahí tenemos la protección de Dios, cuando tenemos la paz de Dios en nuestra alma. Y como dice acá la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces nos basamos sobre la piedra angular, sobre Jesucristo, sobre su palabra, y entonces ahí es que vamos a poder edificar. Ahora dice acá la palabra, y esto lo está apartando mucho de la ley. Vos fíjate que confirma a Jesucristo, que la ley nada tiene que hacer acá. Y entonces, como perito arquitecto, dice, puse un fundamento y nadie puede quitar el fundamento que está puesto. No hay otro fundamento donde se puede construir espiritualmente nuestra vida. Ahora dice en Hebreos, no, esta parte le voy a pasar. Sí, Hebreos 13:5. Dice así la palabra: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Jesucristo, mediante su sacrificio, sacrificio de alabanza. Entonces, al decir sacrificio, ya está diciendo, se está refiriendo al sacrificio de Cristo. Sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Confiesan su nombre. Entonces, ¿confesaban el qué? Que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. 13:15 de Hebreos. Vemos, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, ¿por qué nos apoyamos en la palabra? Que cuando lo vio Felipe era, no, uno de los apóstoles, Natanael creo que era, y dice, hemos encontrado al Salvador. Entonces estaban confirmando, estaban confesando que Cristo era el Salvador, de lo que la Escritura decía, dice que confiesa, hemos encontrado. Entonces estaban confirmando acá que Jesucristo es el Salvador. Entonces, mediante la fe en Él, su sacrificio, que Jesús es el Salvador y que entrega su vida para salvarnos a nosotros, justamente, es lo que nos va a llevar, como dice acá, ofrezcamos continuamente mediante Él, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, yo, al confesar mi pecado, que necesito perdón, voy justamente a Jesucristo para que me perdone. Entonces, ahí estoy sacrificando ¿qué? Estoy poniendo en sacrificio mi vida a su servicio. Y cuando dice sacrificio es porque matamos el pecado. Ahí, ese viejo hombre, ese estado pecaminoso. Entonces, como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, vemos que confesamos el pecado y queda crucificado eso. Y lo que vive después es la esencia de Cristo. Cristo, mediante su muerte, ¿qué está mostrando? Está mostrando que ahí se agolpó el pecado sobre Él y está mostrando un cuerpo de pecado que está crucificado, pero lo que resucita es el Espíritu, la vida nueva. Entonces, vemos que Él dice que llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces, vemos que ahí quedó todo crucificado. Entonces, mediante el pacto de Jesucristo, entonces nosotros confesamos también nuestros pecados y estamos crucificando. Estamos matando ese pecado, esa vieja esencia. Al pedir un corazón contrito, humillado, arrepentido, lo que queda es inerte en la cruz el pecado. Dice que Jesucristo triunfó, dice, sobre el diablo, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, triunfó en la cruz, quedó crucificado. Entonces, así también, de la misma manera, nosotros al confesar queda crucificado ese pecado. Y ahí está mostrando toda una imagen, ¿no? Porque cuando queda crucificado el pecado, entonces, ¿qué aflora? ¿O qué resucita? La nueva vida. Y como dice acá la palabra, Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice esto.
Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, dice. Que presentéis vuestros cuerpos vivos, dice. Como sacrificio vivo y santo, dice. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Entonces, esto me lleva a 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27 lo que está diciendo es: pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, dice. No. Vamos a 1 Corintios 9:17. Si alguien me lo sopla. No, acá lo tengo, 9:27. No me acuerdo bien de memoria, qué raro, siempre me acuerdo de memoria. 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, vemos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y cuando dice golpeo mi cuerpo, está diciendo disciplino mi cuerpo o disciplino mi alma. ¿Pero por qué? Porque está lleno de pecado, está mal acostumbrado, está en una vida pasada, en una vida pecaminosa. Entonces necesito acostumbrar a la nueva vida. Y dice, golpeo mi cuerpo. Y cuando mi mamá predicaba decía, golpeo mi cuerpo de pecado, decía, ¿no? Que está bien expresado. Y lo pongo en servidumbre, o sea, lo pongo al servicio de Dios. Entonces mi alma, que está acostumbrada al pecado, a la maldad, a la ira, a la división, a la soberbia, al chumerío, a la venganza. Entonces, cuando estoy golpeando eso, lo voy a poner en servicio a Dios. Porque cuando lo pongo en servicio de Dios, quiere decir que me liberto de todos estos pecados. Entonces, ahí lo que voy a hacer es ponerme al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque me siento bien, me siento gozoso, con paz, con alegría. Y voy a buscar la presencia de Dios. Y al buscar la presencia de Dios más y más, hacer la voluntad del Señor, entonces estoy sirviendo al Señor. Entonces, vemos acá que dice, presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces, nuestra vida como sacrificio vivo. Entonces, entrego esa vida pecaminosa, pero lo que tiene que resucitar es la vida santa. Entonces, al confesar esto, lo que, como dice, santo, aceptable a Dios. Sacrificio vivo, dice, y santo, aceptable a Dios. Y esto es lo que el Señor le agrada, porque el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanza misericordia. Entonces, aceptable a Dios, y Dios lo acepta eso. Dios acepta que confiese tu pecado. Y esto es lo que nos cuesta, hermanos, arrepentirnos mucho. Por eso hay personas que años no cambian, años no crecen espiritualmente, años están dormidos, años no entienden la palabra, años no progresan espiritualmente, años que se sienten incapaces, infelices. Y yo, bueno, me pregunto, ¿no? O sea, pregúntense cada uno, ¿cuánto tiempo están primeramente? Y en esta pregunta uno tiene que ser sincero con la respuesta, para darse cuenta de su estado. Si vos te apartás de acá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a predicar la palabra? ¿Vas a estar en condiciones de llevar adelante una iglesia de Dios? ¿Vas a estar en condiciones de recibir gente, de dirigir gente, de preparar gente con la palabra? Y ahí nos damos cuenta de nuestro estado espiritual. Porque está bien, todos empezamos de una manera, en ignorancia, pero después uno necesita progresar en el conocimiento de la palabra para poder instruir. Dice que Dios puso pastores, maestros evangelistas, dice en Efesios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, primeramente necesitamos ser instruidos, pero después nosotros tenemos que ser los instructores, porque nos perfecciona para trabajar en la obra, para la obra del ministerio, para la necesidad que hay. Entonces, para esto tenemos que tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento, olvídate, olvídate que los talentos no te van a durar mucho. Es como la nafta con la reserva, que va y si no llega a una estación de servicio para cargar, se te acabó y quedaste en el camino, porque tu entendimiento está embotado.
y te va a agarrar confusiones. Antes andaba bien, pero después no sé qué pasó, caí, y no entendés nada. No entendés que el Señor necesita que uno confiese el pecado, que uno reconozca que es incapaz o tiene esa incapacidad, que el Señor solamente nos hace ministro competente de este nuevo pacto. De Él proviene la competencia. Nosotros nada podemos hacer, el Señor nos da conocimiento, confesamos nuestro pecado y nos va capacitando de a poco, pero se va formando. No solamente es un día que te sientas bien y después 2, 3, 4, toda una semana que estés mal espiritualmente, sino que uno tiene, mediante la oración, mediante la confesión de pecado y sincerarse, meditar en la palabra, darse cuenta de su estado, para mantenerse en la presencia de Dios y para que el Señor le hable, porque el Señor no te puede hablar si no hay meditación de la palabra, de lo que lees, la lectura. Si no confesas el pecado, muchas veces uno está endurecido y no te das cuenta. Por eso muchas veces a los instrumentos les cuesta, en el sentido, preparar la palabra. ¿Por qué se preguntan muchas veces? No sé qué dar y la verdad que no tenía mi mente vacía. Es porque no hay comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Porque no estás escuchando la voz de Dios. Porque no estás dedicando tu mente justamente a la palabra, al sentarte. Porque cuando vos te sentás a leer la palabra, Dios te habla. Y al hablar de Dios, te muestra todo tu estado acá, en la palabra. Entonces, ahí te va dando cuenta, ahí te va alimentando tu alma y ya tenés palabra automáticamente para dar. Porque vos te das cuenta cómo está tu estado espiritual y le vas pidiendo perdón. Entonces el Señor te va dando más apertura. Entonces te encontrás, después que tenés palabra para dar, que hay abundancia de esos ríos cuando te sentás. Una persona que no medita la palabra, que no se sienta, a ver, puede tener talento, muchas veces la oración por ahí le salva y por misericordia le usa, pero todo el tiempo va a ser muy forzado, muy forzado. ¿Se acuerdan de ese tema del año 80? Que decía, se fuerza la máquina. Y más o menos así está uno esforzándose, pero sabe que en el fondo no hubo liberación, no hay conocimiento. Es decir, pasó un día de culto, zafé, pude predicar. Pero llega otro culto, la misma preocupación, porque tu mente no está en comunión con Dios, no te está hablando. Sentís todo forzado eso. Sentís que hay un límite en tu conocimiento. Sentís que siempre decís las mismas palabras. Sentís que no hay un avance espiritual. Sentís que no hay comunión con Dios. Sentís que para la próxima vas a estar en la misma condición, desesperación. ¿Cómo hago para predicar toda la vida? Llevar una reunión adelante, un pueblo adelante, si yo estoy vacío. Eso no se pregunta muchas veces. Entonces, ahí es que nos tenemos que sincerar, meditar en esas cuestiones, si lo estás haciendo con esfuerzo propio o te lo está dando Dios y te está dando ríos de abundancia. Si de tu interior están brotando ríos de agua viva, si hay palabras, si no te estás preocupando tanto, en el sentido que doy, porque Dios te tiene que dar la palabra. Y cuando Dios te da la palabra, entonces en eso descansa tu alma, porque vas a tener para hablar, vas a tener que instruir al pueblo, porque la palabra se renueva constantemente, como un brote, como un manantial, dice la palabra de Dios. Entonces, río de abundancia también dice. Y como dice la palabra también en Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero el 1:1 más bien. ¿Cómo dice Salmo 1:1? Bueno, vamos a Salmo 1:1, que nos dice esto. Con esto terminamos. Salmos 1:1. Dice esto. En el 1:3, este es el que quería leer. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Vemos, que da su fruto a su tiempo, da la bendición a su tiempo. Dice, como árbol
plantado junto a la corriente de las aguas. Y este está verde siempre. Yo no sé si ustedes saben que los árboles, al menos yo esto lo sé porque me lo contaron, el árbol que está junto a la corriente de las aguas primeramente no carece de agua. Y segundo, tiene frutos continuamente. O sea, un árbol natural normalmente que no está junto a las aguas tiene una vez por año, pero estos creo que tienen más frutos por año. ¿Por qué? Porque está junto a la corriente de las aguas. Entonces, en ese sentido, cuando estamos junto a la palabra, tiene que dar fruto continuamente, no puede haber faltante. ¿Por qué? Porque uno está meditando la palabra. Entonces, en esto tengo que meditar. Si nuestra mente está en la palabra, o está en otra pavada, o está en la murmuración, o está en otras cosas. Maldad, que muchas veces cuando toma la mente del ser humano, estás pensando más lo que hace el otro, controlar la vida del otro, que controlar tu vida espiritual. Y ese es un error, porque para vos tener visión, primeramente, como dice, unge tus ojos con colirio, entonces la palabra, entonces verás bien, dice, porque cuando hay pecado, hermano, hay mirada de malicia, entonces es confianza, entonces tu mente va a ser retorcida, entonces vas a interpretar mal. Entonces, si yo tengo una suspicacia, algo contra Noelia, y voy a decir, no, Noelia cada vez que sale, y bueno, se pega a la gran fiesta, se da una vuelta por ahí, seguro que está haciendo esto o lo otro. ¿Por qué? Porque mi pensamiento, mi mamá decía una frase, para los sucios son todos sucios, decía. Entonces, en ese sentido, cuando tu alma está sucia, está contaminada, pensamiento de malicia, y esto dice que nos saquemos de todo pensamiento de malicia del Señor. Entonces, ahí es, no nos vamos a fijar la vida del ser humano. Entonces, primeramente, vamos, o sea, nuestro hermano, primeramente nos vamos a fijar nuestra vida espiritual, pero a través de la palabra vamos a limpiarnos. Entonces, lo vas a ver de otra manera, con compasión, con misericordia. No vas a pensar mal, siempre, a ver, la misma palabra dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, ¿no? Dice así la palabra. Cuando sentimos la esencia de Dios, vos no vas a pensar mal del otro, sino que, a ver, vas a poder ver mejor también, vas a poder capacitar mejor al hermano si está en error. Como le dice al fariseo, quita primeramente la viga de tu ojo, y dices, para que quites después, ¿cómo dice? La paja del ojo ajeno. Exactamente, exactamente. Porque ahí vamos a tener la mirada perfecta, porque primeramente, al estar en juez, al mirar el pecado del otro, el proceder del otro, al estar atento a la vida, mirarlo por todos lados, así, persiguiéndolo, estamos ocupando una cosa que no nos pertenece. Nosotros tenemos que ver nuestra vida espiritual. Y después, el Señor nos dará palabra para que podamos discernir bien y para que podamos dar la palabra y edificar esa vida, no destruir. Porque a veces nos ocupamos de otro. Pero, ¿cómo está después tu vida espiritual? Opresionada, cargada, cero palabra, enojo todo el día, maldad todo el día, con cara de amargura todo el día. ¿Por qué? Porque no hay alimento en tu alma. Entonces, en ese sentido, uno se tiene que ir limpiando, hermano. La palabra mismo vino la otra vez por el intro. Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y cuando no hay armonía, es malo, porque solamente nos congregamos, pero no estamos en armonía. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir pidiendo perdón para que nos limpiemos y para que el Señor reciba nuestro servicio, para que seamos edificados, para que nos acerquemos a Dios, como dice acá, y seamos edificados por Él. Amén. Seguimos otro día.